Dentro del plan de la vida nosotros tenemos siempre la referencia al 7, a los 7 colores, a 7 notas musicales, a 7 centros de energía, a esos 7 que revelan cómo la luz va generando esas distintas facetas del espectro cuando pasa a través del prisma de la materia o del prisma de nuestra persona o personalidad. Esas 7 proyecciones de la luz son como 7 radiaciones, como 7 ríos de conciencia, 7 actividades que a su vez están determinando la manera de proyectarnos como humanidad y relacionarnos con la naturaleza. Esas actividades se relacionan primero con la voluntad, que representa la política, el gobierno del sistema. En segundo lugar, con la educación y con la salud, que representa el amor dentro del sistema, aquello que da cohesión y sentido al sistema. En tercer lugar, tenemos la inteligencia activa, que representa la visión global del sistema y se relaciona con la filosofía. En cuarto lugar, tenemos la armonía, que se da a través del conflicto en fases iniciales y luego a través de la complementariedad, y que representa todo lo que es el arte en las actividades humanas. En quinto lugar, tenemos la expresión del conocimiento concreto, relacionado específicamente con la ciencia, cómo podemos revelar la totalidad en cada uno de sus aspectos o partes. Luego tenemos una sexta radiación que corresponde a la religión, entendida la religión como el religare, como la conectividad, la conexión, con ese sentido del Creador, con ese Dios del amor que nos representa a todos. Y por último tenemos la posibilidad de plasmar, de cristalizar y de exteriorizar. Cuando hablamos de regresar a nosotros, de reinventarnos, de venir de nuevo a nosotros, inventus, en ese sentido estamos hablando de la posibilidad de, como la cadena de la vida, como la gran corriente de la vida, de recrearnos, de volvernos a crear desde adentro. Y ahora la propuesta es que nos recreemos desde estos 7 ríos de conciencia, desde estas 7 radiaciones, desde estos 7 grandes cerebros periféricos o centros de energía que dirigen todo nuestro sistema glandular y con nuestro cuerpo están también determinando el colorido de nuestras emociones y con ello están determinando la manera como nos proyectamos a través del pensamiento. Allí tenemos entonces la propuesta de reinventarlos, primero en el campo de la política. No es la política afuera, no es el gobierno del país, es el país de nuestra familia, es el país de nuestras relaciones humanas, es el país de nuestro trabajo, es el país de nuestros cuerpos, es restaurar las leyes del reino interno, que son las leyes que están rigiendo nuestra integridad y nuestra unidad. Para ello es bueno que revisemos nuestras políticas a nivel de la familia, a nivel de la economía, a nivel de la educación, que revisemos la manera como nosotros instauramos el gobierno de la vida. La primera pregunta es, ¿y gobernamos nuestra vida? ¿Y tenemos las manos firmes en el timón? ¿Y tenemos propósito, sentido, dirección? Y encauzamos la vida en torno de algo que realmente le dé sentido a la vida y hacemos de la vida el sentido. Así que en la política del sistema, la primera propuesta va a ser invertir nuestra escala de valores. Es decir, no vivir para las cosas, sino consagrar las cosas a la vida. No vivir para el placer, sino tener el sublime placer, el extraordinario placer de vivir
no vivir para el poder, sino consagrar el poder a la vida. Cuando así nosotros nos interiorizamos y sentimos de nuevo la corriente de la vida y hacemos de la vida el sentido, el propósito del gobierno de nuestro sistema, entonces estamos reinventando la política. De la misma manera en relación con los países y con la naturaleza. Si nosotros no vivimos para explotar la naturaleza, si vivimos para reconstruir y recrear la naturaleza, si así con toda la naturaleza nosotros ganamos ya no en una explotación, sino en una convivencia armónica que dignifique nuestra vida y la vida de todos los reinos que se expresan en la naturaleza, entonces vamos a tener esa posibilidad de reinventar la política, esa primera radiación, el primer rayo de restaurar en nosotros el propósito y la voluntad. En segundo lugar, tenemos la posibilidad de reinventar nuestra educación, ya está ocurriendo. Y si nosotros educamos para la autogestión, y si educamos para los valores, y si educamos para lo que es esencial, y si en la educación nosotros pudiéramos favorecer el que cada quien encuentre con devoción su propia vocación, el que cada quien pueda dar su nota y consagre lo mejor de sí mismo a las fuerzas de la creación, a la energía creativa que vive dentro de sí. Y si nosotros pudiéramos comprender que buena parte de los problemas de nuestra salud se relacionan con la manera como vivimos, con nuestro estilo de vida, y que nuestro estilo de vida muchas veces corresponde a nuestra ignorancia de lo que somos. Y si hiciéramos de nuestra educación una gran medicina, un gran instrumento terapéutico, y si hiciéramos de nuestra terapéutica un instrumento pedagógico, y si pedagogía y terapéutica se integraran de tal manera que la terapia fuera pedagógica y la pedagogía fuera terapéutica, así tendríamos más integridad, más coherencia, más honestidad, más armonía rítmica, más resonancia armónica, más felicidad y obviamente por ello mucho más salud. Que la educación sea para la vida, que no seamos simplemente mecanismos que se ponen automáticamente dentro de una gran maquinaria productiva, que nosotros podamos ahora utilizar la robótica y la inteligencia artificial para liberar lo mejor de nuestro tiempo y reconocer que el tiempo humano es un tiempo creativo cuando nosotros damos esa nota única y original que cada uno de nosotros vino a dar. También nos podemos renovar en el plano de nuestra concepción del mundo, vernos de una manera diferente, cambiar la postura del observador, y cuando cambiamos la posición como observadores, cambiamos el mundo que observamos. Claro, vernos como un contexto molecular es adecuado, pero no solo somos ellos, somos un campo de energía, somos un campo de emociones, no solo somos un objeto que pueda ser analizado tan objetivamente, sino que somos un sujeto único e impredecible, y además de ello con nuestros pensamientos podemos acceder a nuestra mente y podemos participar del proceso de la creación. Así que cuando cambiamos la imagen del hombre y contemplamos ese holograma multidimensional de lo que es el ser humano y conectamos el ser humano con todos los reinos de la naturaleza que a través de él ascienden, nosotros vamos a poder tener una cosmovisión sagrada del cosmos profundo que vive en el ser humano, no solo el mundo de la superficialidad y de la apariencia, sino ese océano de conciencia, ese océano de profundidad que constituye el misterio de cada ser humano. Así vamos a cambiar nuestra epistemología, nuestra filosofía de la ciencia, vamos a cambiar nuestra cosmovisión del hombre y del mundo en el cual vive, vamos a cambiar nuestra manera de ver el hombre, y cuando cambiamos la manera de ver la humanidad estamos cambiando el mundo, porque nosotros nos convertimos
en aquello que vemos de nosotros. Como decía el antiguo aforismo, nosotros somos como nos vemos y nos vemos como somos. Y así como somos son nuestras relaciones con el mundo. Al cambiar nuestra visión de nosotros mismos, cambiamos nuestra visión del mundo y hoy más que nunca se necesita ese cambio de visión. En cuarto lugar, a nivel de ese cambio que proponemos, restaurar la armonía. Esto es muy importante. Lo podemos hacer de muchos modos, pero no de cualquier modo. Y si lo hacemos armónicamente, rítmicamente, bellamente, y si mientras hacemos aquello que venimos a hacer, vivir con propósito, aprender, concebirnos y concebir el mundo de otra manera, sentimos, disfrutamos, nos alegramos, restauramos nuestro centro, irradiamos armónicamente, convertimos la vida no en una lucha permanente entre opuestos que nos estresan, haciendo del hombre el teatro interior de todas esas contradicciones, sino que convertimos la vida en la armonía de la complementariedad entre la sombra y la luz, entre el día y la noche, entre el espíritu y la materia, entre la personalidad y el alma. Allí estamos restaurando el genuino arte de vivir. Nos han sido dados los contrarios para revelar su complementariedad armónica. Ya vamos en 4. Ahora tenemos la posibilidad de reinventarnos, reinventar la ciencia. ¡Qué maravilla! Estamos reinventando la ciencia en este momento. Hemos hecho respiradores en un tiempo récord. Hemos diseñado pruebas diagnósticas como nunca antes, cada vez más rápidas y más perfeccionadas. Hemos explorado medicamentos, hemos utilizado la inteligencia artificial, hemos desarrollado una conjunción entre la medicina, la epidemiología, los planificadores, los políticos. Estamos en este momento plasmando en tiempo récord también la posibilidad de exteriorizar tecnológicamente nuevas soluciones. Nos estamos reinventando desde la ciencia también una nueva economía distributiva. Hemos tenido que esculcar los bolsillos de las empresas, de los gobiernos, de la banca, de las grandes instituciones naturales, y hemos tenido que aprender también a generar una gran corriente de solidaridad, de tal modo que estamos utilizando hasta la inteligencia artificial, a pesar de todas las resistencias. También la tecnología de telefonía móvil, todo ello está contribuyendo a hacer un seguimiento adecuado de los movimientos de la epidemia para evitar un mayor contagio. Estamos naciendo algo maravilloso, una ciencia del compartir, una ciencia donde todos los investigadores del mundo comparten en tiempo real aquello que están descubriendo. Estamos poniendo toda esa ciencia en común, reconociendo que la ciencia también como tal es un patrimonio no de una u otra empresa, no de uno u otro interés particular, sino que es un patrimonio de la humanidad. En síntesis, nos estamos reinventando porque estamos naciendo, a pesar de todas las resistencias, a una auténtica ciencia con conciencia, a una ciencia que también se humaniza, a una ciencia que también sirve a la naturaleza. No es una ciencia para explotar, es una ciencia para servir, reconociendo que si nosotros eliminamos el sustrato mismo de la naturaleza que nos da la vida, estamos condenándonos, nuestra cultura, nuestra civilización, a la extinción, y obviamente estamos condenando a la desertificación la tierra, con las repercusiones que todo eso tiene para las generaciones venideras. Y hay una gran invención que está ocurriendo en estos momentos sagrados, en estos momentos únicos en que podemos nacer a una nueva tierra. Y esa reinvención concierne al mundo de la religión.
ya no el mundo pisciano separado en ismos, donde los antiguos evangelizadores, los antiguos conquistadores de un Dios castigador y represivo e inquisitorial van desapareciendo y van generando esa religión del amor, esa religión de la tolerancia, esa religión que acepta la belleza de la diversidad para la comunicación con el Creador, esa religión del auténtico amor que ve una expresión de la danza del Creador en la naturaleza y por ello la ama y la respeta y la cultiva. Esa religión que ve en cada ser humano una expresión del amor, esa religión que nunca más nos va a llevar ni a la guerra ni a la discriminación en nombre del mismo Dios que decimos venerar. Y por último, la construcción de una nueva cultura. Esta es la séptima gran expresión. Es la magia de la exteriorización. ¿Cómo podemos plasmar las nuevas formas de la vida? ¿Cómo podemos darles un cuerpo para la expresión? ¿Cómo podemos crear las nuevas instituciones a nivel de la política, a nivel de la educación, a nivel de la salud, a nivel de la economía? ¿Cómo podemos plasmar una nueva economía de la vida que se dirija hacia el bien común? Bueno, nos estamos inventando también la economía del bien común. Allí tenemos cómo en esta luz que somos, a través de esos 7 canales, podemos reconstruir el arco iris y desde esta inundación en la que todos fuimos ascendiendo en el arca con toda la naturaleza, revelamos ahora el sol que se insinúa en el cielo, el agua de las emociones turbulentas que se va transmutando y se va levantando, y así revelamos en el vapor del agua la bella difracción y refracción de la luz, el bello arco iris como un símbolo de la alianza entre el cielo y la tierra. Que nosotros seamos el arco iris, que la belleza de la diversidad sea la manifestación más hermosa también de la unidad que somos.